Hola, mi nombre es Facundo Rey y ahora vamos a explicar un poco el trabajo integrador de matemática con programación. En mi caso me tocaron las unidades 2 de sistemas binarios, la unidad 4 de conjuntos y la unidad 6 de grafos y árboles. La primera unidad que me tocó es el sistema binario. En matemática es un sistema numérico de base 2 que solo usa los dígitos 0 y 1. En programación esto es fundamental porque la computadora solo entiende apagado y encendido, que serían 0 y 1 respectivamente. Pero el problema ahora es cómo hace la computadora para guardar un número que entendemos nosotros, por ejemplo el 65. Para explicarlo un poco mejor, hice un código bastante simple en Python que recibe números decimales, en este caso 65 y 10, y devuelve lo convierte en binario. Acá lo que hace es, se fija que el número sea mayor a 0, y si es mayor a 0, eh, acá calcula el resto de la división, ya sea 0, que sería 0 o 1, lo guarda y actualiza el número al cociente para que empiece en la segunda vuelta del bucle. Acá si corremos el código rápidamente, vemos que le llamamos a la función dos veces. Primero le pasamos el número 65, después el número 10. Llamamos unidad 2. Y vemos que efectivamente el número 65 binario es 1, 0000001 y el número 10 es 1010. Esto lo podemos confirmar rápidamente haciendo la conversión a mano o con una calculadora, como lo voy a hacer en este caso. Ponemos el primer número, que era 65, convertimos y nos da el mismo número que nos dio acá en consola. Después lo mismo pero con el 10 y nos da 1010, que es lo mismo que nos dio acá. Luego me tocó la unidad 4, que es la de conjuntos. En matemática, los conjuntos son una colección o un grupo de elementos que no tienen un orden específico y que no pueden estar duplicados. Estas dos reglas, la de que no tienen un orden específico y que los elementos no pueden estar duplicados, hacen que los conjuntos sean la herramienta perfecta para, por ejemplo, bases de datos, SQL, en donde hay que agrupar, filtrar y comparar decenas o miles de datos. Los conjuntos hacen que todo esto sea mucho más fácil y rápido. Para ver mejor esto, creé nuevamente un código bastante simple en Python, el cual crea una lista vacía, recorre una lista que se le pasa, que en este caso tiene varios IDs, ID 101, ID 102, nuevamente el ID 101 repetido, 103, 102 repetido nuevamente y el 101 otra vez repetido. Lo que hace esta función es transformar la lista que tiene los elementos duplicados en un conjunto. Vamos a ver cómo es en funcionamiento. Y vemos que esta es la lista que se pasó al principio, que tiene 101 repetido 3 veces, 102 repetido 2 veces y 103. Se le pasaron 6 elementos y los elementos únicos son 101, 102, 103, en un total de 3 elementos, y se descartaron todas las copias, los duplicados de la lista original. Por lo que el conjunto de la lista 101, 102, 101, 103, 102 y 101 es el conjunto 101, 102 y 103, porque se deshace de los duplicados. La última unidad que me tocó es la unidad 6, que es la de grafos y árboles. Y en matemática un grafo es una estructura de nodos, que serían los círculos estos, y las aristas, que serían las conexiones entre los nodos. En programación esto es fundamental para modelar cualquier tipo de red, como un mapa de rutas, una red social o las conexiones de internet. Me pareció un poco más simple explicar grafos mostrando un diagrama sobre un código, porque es más fácil entenderlo al verlo representado visualmente. En este caso tenemos 6 nodos y 6 aristas de distintas ciudades de Latinoamérica. Si queremos saber, por ejemplo, el camino más corto de Buenos Aires a Lima, utilizar un grafo sería la forma más simple de solucionar esto. Si empezamos en Buenos Aires y vamos para la izquierda, llegamos a Sao Paulo. Si seguimos, vamos a Bogotá. Si seguimos, vamos a La Paz. Y finalmente a Lima. Serían 4 viajes hasta llegar a Lima, porque son la cantidad de aristas necesarias para llegar al destino. En cambio, si empezamos en Buenos Aires y vamos para la derecha, primera arista, llegamos a Santiago. Segunda arista, llegamos a Lima. Entonces, si tomamos el camino de la derecha, tenemos que hacer 2 escalas: Buenos Aires, Santiago, llegamos a Lima. Mientras que si hacemos el de la izquierda, son 4 escalas, haciendo que el camino de la derecha sea el más corto. Como dije anteriormente, los nodos son la herramienta perfecta y lo que se suele utilizar para representar conexiones de red.
En ese caso los nodos serían los dispositivos individuales, mientras que las aristas son las conexiones que usan esos nodos. Usando este modelo de nodos aristas, es como los routers diseñan algoritmos para resolver el problema de encontrar el camino más rápido para enviar paquetes de datos y así reducir la latencia. Principalmente utilicé la inteligencia artificial de Google, Gemini, que me ayudó en la búsqueda de ideas, la refinación de ejemplos y al final la búsqueda de errores si es que hubiese alguno. En cuanto a errores o limitaciones, encontré varios. Principalmente es que la IA tiende a dar respuestas demasiado complejas o abstractas al principio y tiende a irse por las ramas o directamente cambiar completamente de tema. Además, le cuesta bastante lo más técnico, por ejemplo, la conversión a binarios o la interpretación de grafos. Tiende a agregar aristas o quitar aristas donde no están. Y en el caso de la conversión a binario, tiende a equivocarse en el resultado. Por lo cual hay que estar bastante atento a todo lo que se le pregunta y a todo lo que responde. Y no simplemente copiar y pegar, porque es muy probable que haya más de un error en el resultado. Es una buena herramienta para empezar, pero necesita una buena dirección y un buen uso. Y esas fueron las 3 unidades que me tocaron. Espero haber sido lo más claro posible. Muchas gracias por el video y hasta luego.